Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 3060-2013, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general total promovida por Sergio Antonio Escobar Esteban, con el objeto de impugnar el oficio circular 13C-FMP, diagonal MN 12-2013, de la Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional. El secretario general adjunto, el secretario general dará lectura a lo conducente de la inconstitucionalidad planteada y efectuará las advertencias de la presente audiencia. Apoyado en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, el promotor de la misma solicita que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, declare con lugar dicha acción planteada contra el oficio circular C-EFMP, diagonal MN-12-2013, de fecha 17 de junio del año 2013, emitido por la Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional. En consecuencia, que se establezca que queda sin vigencia alguna y que no produce ningún efecto jurídico por ser nulo ipso iure el oficio ya descrito. Los sujetos procesales que acuden a esta diligencia deberán dirigir sus alegaciones directamente al tribunal, expresar esas alegaciones en forma oral y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuenten con la autorización del señor presidente de la Corte. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición, y para cumplir la exposición de argumentaciones, cada uno de los sujetos procesales cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el interponente de la inconstitucionalidad y solicitante de la vista pública, Sergio Antonio Escobar Esteban, quien actúa con su auxilio, así como con el de los abogados Sergio Antonio Escobar Esteban y Saray Pedro Peláez. Muy buen día, honorable magistrado del máximo órgano constitucional, los procesales. El día de hoy nos encontramos reunidos para poder evacuar la vista pública que fuera requerida dentro de la presente inconstitucionalidad, y los temas a tratar son de carácter administrativo, legislativo y constitucional. Los subtemas a tratar se refieren a la jerarquía de las normas, la superioridad de la Constitución sobre las normas de menor rango, la certeza y seguridad jurídica respecto de la interpretación del derecho y sus alcances legales, los principios de sujeción de los funcionarios públicos a la ley y el principio de legalidad, así como los derechos adquiridos. Como bien mencionó el señor secretario en los antecedentes, la dirección, ahora órgano impugnado, que llamaré de acá en adelante DIGECAM, para efectos de celeridad procesal y economía, emitió el oficio impugnado por medio del cual se pretende, con base supuestamente en el artículo 146 del decreto 15-2009, que fuera modificado a su vez por el artículo 2 del decreto 20-2012, obligar a todas las tiendas o establecimientos que se dedican a la compra-venta de armas y municiones a renovar las licencias de compra-venta de armas y municiones que fueran emitidas por el DECAM, es decir, por la entidad que anteriormente tenía el control de dichas instituciones y era quien emitía estas licencias. No es de más recalcar que las licencias correspondientes no tenían ni en la antigua ley ni en la actual ley, estas licencias emitidas por el DECAM, plazo de vencimiento ni plazo de vigencia, es decir, que estaban emitidas sin una restricción del plazo. La obligación que pretende hacer la DGCAM es que antes del 28 de abril del 2014 se renueven estas licencias que sirven de base para el funcionamiento de estas instituciones que han cumplido con las disposiciones legales correspondientes en su momento y que actualmente continúan vigentes, a no tener ningún plazo. Siendo el artículo 146 del decreto 15-2009, Ley de Armas y Municiones, que a su vez fuera modificado por el artículo 2 del decreto 20-2012,
del Congreso de la República, es oportuno establecer si efectivamente dentro de dicho artículo existen las disposiciones que basamentan el oficio que se impugna de inconstitucional. Con la venia del señor presidente y de los señores magistrados, me gustaría únicamente leer los primeros 2 párrafos del artículo para poder ilustrar de mejor forma a los señores magistrados de cuáles son las obligaciones que efectivamente se contienen en él. Ese es lo pertinente, vos. Gracias. Establece el artículo en los primeros párrafos. Artículo 146. Autorizaciones anteriores. Todas las autorizaciones anteriores, licencias y demás documentos que haya extendido el DECAM conservará su validez y vigencia hasta la fecha de su vencimiento. Deberán ser renovadas por el DECAM durante el periodo de transición que dura el proceso de traslado de DECAM a la DIGECAM y por la nueva dirección cuando dicho periodo concluya. Las tarjetas de tenencia de armas de fuego que haya extendido el DECAM tendrán vigencia hasta el 28 de abril del año 2014, plazo durante el cual deberán registrar nuevamente la huella balística. De dicho artículo se pueden colegir distintas obligaciones y distintos supuestos. El primero de ellos es que todas aquellas autorizaciones, licencias y documentos emitidos por el antiguo DECAM mantienen su validez y vigencia hasta el plazo de su vencimiento, establece el artículo. Es decir, que aunque el DECAM haya finalizado su vigencia y su existencia como tal y haya nacido la DIGECAM, todas aquellas disposiciones emitidas con base en la ley anterior por el DECAM continúan con su validez y vigencia. Y únicamente aquellas que tienen plazo de vencimiento tienen obligación de ser renovadas, ya sea por el DECAM durante el periodo de transición o actualmente que ya no existe el DECAM y únicamente existe la DIGECAM, por dicho ente. Siendo así, todas las licencias emitidas por el DECAM continúan y continuarán vigentes hasta que se venzan. Sin embargo, aquellas licencias y autorizaciones que no tienen plazo de vigencia no pueden hacerse incurrir en el presente supuesto, toda vez que no es posible que el funcionario público le dé un alcance superior y menos aún restrinja derechos debidamente otorgados a las personas que han cumplido con las disposiciones legales que le eran aplicables. Dicha actuación consistiría en una vulneración directa de los derechos adquiridos de dichas personas y pondría a la DIGECAM en una extralimitación de sus funciones, otorgándole un efecto jurídico al artículo que el propio legislador no le dio y por lo tanto modificando los efectos. En ese orden de ideas no puede restringirse bajo ningún punto de vista los derechos ni tampoco puede dársele un alcance superior a un artículo que no tenga expresamente establecido cuál es dicha limitación. En el caso en concreto y aterrizando, no resultaría procedente por no tener basamento fáctico ni jurídico el hecho que se pretenda utilizar la parte correspondiente del artículo para limitar la validez de las licencias. Pensar lo contrario, es decir, pensar que en virtud que el DECAM ha finalizado su existencia como tal, sería y por dicho motivo, que los documentos emitidos por dicho ente carecen de validez, sería una aberración jurídica y afectaría los derechos de todos los administrados que en su momento cumplieron con todas las disposiciones, procedimientos y trámites para obtener sus licencias. De hecho, en la práctica han existido instituciones públicas que han finalizado su vigencia y validez jurídica, como por ejemplo el BAMBI, el INTA, el antiguo Rentas Internas u OCREN, pero que dichas instituciones, aunque ya no existen jurídicamente, continúan surtiendo efecto los documentos que fueron emitidos bajo su resguardo. Aunado a ello, el propio artículo establece que la validez y vigencia de dichas licencias y demás documentos continuará, por lo que no cabe realizar una interpretación restrictiva del artículo por parte del ente administrador. Si el legislador hubiera considerado que necesariamente
las licencias de compraventa de armas de fuego tenían una validez y vigencia preestablecida, o que perderían su validez y vigencia con el paso del tiempo o con el cumplimiento de alguna condición, lo habría expresado tal y como expresó la validez y vigencia de las tenencias de armas de fuego. Es así, se vence en el 28 de abril del 2014, tal como el propio artículo lo establece, y es el tema que a continuación trataré. Dentro del oficio que se solicita se declara inconstitucional, el razonamiento es que debido a que tiene que pasar el plazo hasta llegar al 28 de abril del 2014, deben renovarse las licencias emitidas por el DECAM. Sin embargo, dicho plazo se refiere única y exclusivamente a las tarjetas de tenencia de armas de fuego, y con el único fin de registrar la huella balística de dichas armas en la DIGECAM. En ningún momento y bajo ningún aspecto se establece en el artículo que dicho plazo afectará las licencias de compraventa de armas de fuego. Si no fuera suficientemente clara la literalidad del propio artículo, fácilmente se puede acceder a la página del Congreso de la República, en donde consta la iniciativa de ley 4441 del Congreso de la República, que da basamento jurídico a la modificación del plazo contenido en el artículo 146 de la Ley de Armas y Municiones. El basamento fáctico de dicha modificación consiste en que la DIGECAM carecía de la capacidad suficiente como para poder registrar la huella balística de las tarjetas de tenencia, y manifestó en dictamen que obra folio 17 de dicha iniciativa que era oportuno prorrogar el plazo correspondiente para el fin único de inscribir la huella balística y poder obtener la tarjeta de tenencia. En ningún momento se habla de las licencias. Por dicho motivo, al no existir dentro del propio artículo una disposición expresa y clara que limite o ponga un plazo establecido a las licencias, que de hecho no lo tienen ni en la antigua ley ni en la actual ley, hablando de las licencias emitidas por el DECAM, resultaría una extralimitación de las funciones del funcionario público que emitió el oficio correspondiente, interpretar y aplicar una restricción a dichas licencias. No es cierto que el artículo 146 contenga un plazo que ponga fin a la validez o vigencia de las licencias, y por dicho motivo el requerimiento de renovarlos va en abierta contradicción al artículo 146. Por dicho motivo, el artículo ni exige ni establece ningún plazo. Las propias licencias no lo tienen, porque fueron emitidas durante el periodo del DECAM, y ello constituye derechos adquiridos de los administrados que les facultan y les facilitan la comercialización de los productos que venden. Siendo así, la disposición al ir en abierta contradicción al artículo 146 y pretender darle alcances que no establece el propio artículo, atentan directamente contra los principios constitucionales de jerarquía constitucional contenidos en los artículos 44, 175 y 204, certeza y seguridad jurídica contenidos en los artículos 2 y 3, y sujeción de funcionarios públicos a la ley contenida en los artículos 5 y 154, todos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Debido a ello, el oficio circular impugnado no tiene una norma legal real que le fundamente. El funcionario público que lo emitió no solamente hizo constar situaciones que no son ciertas dentro del oficio, sino que además pretendió restringir y legislar emitiendo el oficio y tratando de darle un plazo de validez que el artículo no establece, y aunado a ello pretende obligar bajo la amenaza tácita
de cancelar las operaciones de las tiendas de compraventa de armas de fuego para que renueven las licencias. Ese es el efecto final del oficio, porque todos aquellos propietarios de tiendas que se dedican a la comercialización, que no renueven siempre y cuando esté el oficio vigente, tendrán como sanción el cierre de sus establecimientos. Entonces, señores magistrados, existe un riesgo real y latente por parte de la DIGECAM de atentar directamente contra los derechos adquiridos y los derechos constitucionales de los propietarios de las tiendas de compraventa de armas de fuego que actualmente cuentan con una licencia vigente y válida, que no exista ningún plazo para su renovación ni ninguna obligación para ello. Respecto de la evacuación de la audiencia por parte de la DIGECAM dentro de la presente inconstitucionalidad, haré una pequeña referencia porque creo que es importante traerlo a colación. La verdad es que no hay muchas cuestiones que poder desglosar de ella, ya que se refieren a una inconstitucionalidad completamente distinta a la que se trata. De hecho, esa evacuación de audiencia se refiere a la inconstitucionalidad número 5026-2002 a cargo del oficial primero, que está en estado de dictar sentencia. Sin embargo, sí es importante mencionar que dentro de dicha evacuación de la audiencia aparecen algunos apartados en los cuales la propia DIGECAM manifiesta que el plazo que se prorrogó se debe de entender única y exclusivamente para el registro de la huella balística de las armas. No se hace constar en ningún apartado que se refiera a la renovación de licencias o su posible vencimiento. Y llamo la atención especialmente también en el que la prórroga del plazo que establece el artículo 146 del decreto 15-2009 que fuera modificado fue realizada una vez el plazo ya había sido vencido. Si la DIGECAM hubiera considerado en su momento que dicho plazo afectaba a las licencias de comercialización de armas de fuego y municiones, ¿por qué no lo hizo desde ese momento? ¿Por qué desde el momento de la finalización del plazo original o incluso de forma anterior a él requirió a todos los establecimientos el cumplimiento de la renovación? ¿Les hizo ver acaso que tenían que hacerlo? Esta disposición es una disposición completamente antojadiza. No sabemos cuál es el motivo ulterior de la misma, pero lo que sí tenemos claro es que el artículo no establece ninguna obligación para ninguno de los administrados. Siendo así, se denota que el oficio circular impugnado de inconstitucional atenta directamente contra el artículo 146 porque el artículo no establece lo que el oficio menciona. De hecho, el oficio altera directamente la literalidad del artículo 146 y su espíritu, y por lo tanto, al estar encajado dentro del ordenamiento jurídico constitucional guatemalteco, también atenta contra las normas constitucionales que fueron requeridas. Al pretender la DIGECAM alterar y legislar, imponiendo restricciones que la ley no establece de forma expresa. Por dicho motivo, solicito que se tenga por evacuada la audiencia conferida de la forma relacionada y que al momento de dictar la sentencia que el derecho corresponde se declare con lugar la inconstitucionalidad presentada, haciendo hincapié, señores magistrados, en que el plazo continúa corriendo y el oficio se encuentra vigente. Y existe el grave y latente riesgo que las personas que se dedican a la comercialización de armas de fuego y municiones y que tienen el derecho de hacerlo, el derecho constitucional de libertad de empresa, comercio e industria, puedan verse afectadas por un requerimiento ilegal de la DIGECAM. Muchas gracias. Corresponde a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público por medio de su agente fiscal Ethel Judith Suárez Morales. Buenos días, honorables magistrados y personas presentes. Esta Fiscalía considera que, si bien es cierto, como lo ha indicado el interponente, el artículo 146 de la Ley de Armas y Municiones indica que las licencias que en su momento extendió el DIGECAM tendrán su vigencia hasta el momento que tengan que ser renovadas, y que al momento de ser renovadas tendrán que ser
justicia del DIGICAM. Efectivamente, como él indica, las licencias de compra-venta de armas y municiones no tenían una fecha de vencimiento, situación que posiblemente no se percataron los legisladores. Pero con base en lo que regula el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial sobre la interpretación de las normas, que la misma debe hacerse también, no solo en el sentido propio, sino en el contexto, analizar las normas en su conjunto para poder entender cada parte de la norma, también tomar en consideración el espíritu de la ley. En el presente caso se establece que en principio esta nueva ley, Decreto 20-2012, Ley de Armas y Municiones, tiene por objeto que el Estado tenga un mayor control sobre la proliferación de armas que se ha dado en la sociedad guatemalteca, conforme a que se ha iniciado un índice de criminalidad superior. Se analizó la norma en el conjunto y se logró establecer ciertas situaciones. En principio, esta ley crea un nuevo órgano administrativo encargado del control de armas, en este caso la Dirección General del Control de Armas, más adelante DIGICAM, y en su artículo 24, literal F, establece que entre las funciones del DIGICAM está la autorización y control de todos los establecimientos que se dediquen a la comercialización, exportación, importación de armas y municiones. El artículo 143 de dicha norma también establece que ya este tipo de licencias va a tener un plazo de vigencia de 5 años. El artículo 103 y 104 establecen el delito de venta ilegal de armas y el 104 venta ilegal de municiones, y establece que se comete ese delito si se venden armas y municiones sin tener la respectiva licencia de la DIGICAM. De lo anterior se establece que la intención de los legisladores era que en determinado momento todas las autorizaciones y licencias que otorgó el DIGICAM fueran basadas y autorizadas por el DIGICAM, ya que este es el nuevo órgano administrativo. Y por tal razón se considera que la norma impugnada del oficio circular no reviste de inconstitucionalidad, tomando en consideración la finalidad de la ley. Por lo que al concluir esta representación solicita que sea declarada sin lugar la inconstitucionalidad de carácter la inconstitucionalidad total de carácter general del oficio circular impugnado, y que se emitan las declaraciones restantes que el derecho corresponde con relación a la ley de la materia. Clausura la audiencia de vista pública.